que es el enfoque diferencial y especializado, donde los facilitadores tienen que realizar, dice la ley, ajustes pertinentes, además de considerar el mayor riesgo de exclusión en caso de que nos encontremos en presencia de adolescentes con diferentes grupos, como le conocemos en la ley, grupos etarios de diferentes edades, de acuerdo al principio de autonomía progresiva, de acuerdo al género, a la etnia, a la condición de discapacidad, dice la ley, etcétera. Por esta razón, en repetidas ocasiones he señalado la necesidad de que los facilitadores especializados sean elegidos de entre los operadores del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, debido a que ellos ya conocen, asumen y aplican los principios, derechos y garantías del sistema, y no como se está haciendo en la mayoría de los estados, que el proceso es a la inversa. De entre los facilitadores certifican algunos en justicia penal para adolescentes. Otro aspecto a considerar también del artículo 89, párrafo cuarto, es el párrafo que habla sobre la aceptación de responsabilidad del adolescente como requisito sine qua non para la realización de sesiones conjuntas. Yo creo que este artículo, primero que nada, debe de diferenciar entre aceptación de responsabilidad, que sabemos que es uno de los objetivos, ya lo vimos, de la justicia restaurativa, de la aceptación de culpabilidad. Yo quiero pensar que todos los que estamos aquí reunidos entendemos perfectamente de manera correcta el término. Desgraciadamente no todos lo entienden de esa manera y algunos, incluso operadores, malentienden la aceptación de responsabilidad como si fuera aceptación de culpabilidad. Y si bien es cierto, se habla de que esta aceptación de responsabilidad no se va a sentar en el acuerdo en caso de que llegara a realizarse, también yo creo que se debe dejar en claro que nada tiene que ver la aceptación de responsabilidad con la declaración de culpabilidad. Ya como conclusiones, yo creo que resulta indispensable, ya se está haciendo aquí algo en el INACIPE, realizar un diagnóstico nacional para la aplicación de formas alternativas de justicia penal para adolescentes, el cual tiene por objetivo contar con indicadores que permiten evaluar el empleo de la justicia alternativa a nivel nacional durante todas las etapas del procedimiento penal para adolescentes. Una vez evidenciado su empleo, se propone evaluar el impacto que tienen estos procesos restaurativos en los adolescentes. Para ello resulta fundamental realizar, primero que nada, reformas y adaptaciones al libro segundo, título primero de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, además de capacitar a facilitadores especializados en el sistema que conozcan de la naturaleza garantista del mismo y no tutelar. La justicia penal para adolescentes, en general, debe de conceptualizarse a partir de un enfoque restaurativo, dinámico e incluyente. Muchísimas gracias y estoy para servirles. Pues muchas gracias, mi querida Sofi. Creo que no podía ser de otra manera con una mujer tan sensible y empática con el cabal cumplimiento de los derechos humanos, el hacer un extrañamiento público con respecto a esta violación grave a derechos humanos de niños, niñas y adolescentes en condiciones de migración, y que vergonzosa y lamentablemente nos ha tenido que llevar a integrantes de
diferentes organizaciones de la sociedad civil, a tener que agruparnos en redes, por ejemplo, el Frente por los Derechos de Niños, Niñas, Adolescentes, la Redim y otras muchas más organizaciones que lamentablemente están teniendo que, incluso en tiempos electorales, solicitarles a los presidenciables y la entonces presidenciable también a tener un mínimo de cumplimientos en un movimiento que se hizo denominado MX por la Infancia, porque tenemos que pensar que en la siguiente administración tiene que ser posible el cumplimiento de todos y cada uno de los derechos humanos de niños, niñas, adolescentes. No cabe duda que cuando, Sofía, planteas este lamentable proceso de hacernos la pregunta de por qué la víctima, hoy por hoy, la incidencia delictiva va a la baja, no va a la baja, en realidad es que él o la ciudadana ya no confían en la justicia. Y es lamentable porque en gran medida, lo planteabas, tiene mucho que ver con que la víctima ya no tiene una credibilidad en el sistema. Toca la puerta llamada justicia y de verdad cuando yo siempre hago este ejemplo de tocar la puerta, es decir, ve el letrero enorme que dice Procuraduría de Justicia, esperando justicia cuando tristemente sabe que puede estar expuesto a situaciones de revictimización, ¿no? Entonces, creo que en este sentido, ¿qué decir cuando me toca compartir cada 15 días con las y los jóvenes del INJUVE que llegan a la Procuraduría llenos de ilusión de por ver qué hay en la Procuraduría? Y de verdad, hoy por hoy cada vez es más el reclamo que dicen los jóvenes ante estas situaciones de, oiga, pero explíqueme por qué de las redadas, por qué tenemos todos miedos de el policía de la esquina. Qué terrible. Me parece que incluso de esto ya, de la percepción ciudadana de los jóvenes, ya nos ha regalado alguna investigación de campo nuestra querida Elena Saola, que nos describe ya cuál es la percepción que tienen las y los jóvenes frente a la posibilidad de llegar al ámbito de justicia. Pero yo, ¿saben una cosa? Gracias también a hombres y mujeres como Raquel Olvera, como el licenciado Apáez, que ya está por acá, muchas gracias por aceptar la invitación. Empiezo también a recobrar de repente esa esperanza cuando escucho, ya lo escucharán ustedes, hablar con mamás, con papás. Nos ha dado la oportunidad al Instituto Mediarre, al Instituto Reilete, de realizar algunas prácticas restaurativas, primero haciendo juegos cooperativos de educación para la paz y ya después intentando hacer algunas actividades gracias a mis compañeras Mari, Montserrat y otras compañeras más. Muchas gracias, y que eso nos empieza es una mentira que podamos pensar que yo como facilitadora, como psicóloga o como abogada vaya a intentar enseñar algo. No es cierto. Nosotros cada vez que tenemos la oportunidad de trabajar con y para estos jóvenes y con autoridades tan sensibles como el licenciado Jorge Apáez, que estoy segura que nos va a regalar una impresionante conferencia sensible y empática como es su estilo, nos empieza a llevar como a recobrar la confianza de que, si bien es cierto, se colocaron en conflicto con la ley penal las y los adolescentes, existen en condiciones de internamiento también mejores oportunidades que no siempre son el caldo de cultivo de ese fenómeno criminológico que les llevó a colocarse en conflicto con la ley penal. No continúo con más reflexiones, sino más bien con la posibilidad de que nuestra querida invitada Jacqueline Beatriz Jesús Bermejo, que ha venido de Argentina, nos haga favor de compartir en la práctica qué se está haciendo desde Heineken, ¿verdad? Muchas gracias. Neuquén. Adelante, por favor. Vamos a ver dónde ponemos el micrófono, pues se complicó con el cable. No, está bien. A ver, espero que ahí esté bien. Bueno, buenas tardes a todos. Para mí es un gusto estar compartiendo esta tarde con ustedes, haber tenido la posibilidad, gracias a la invitación de Mónica, Semajur y demás, de poder compartir las experiencias que estamos teniendo en nuestra provincia, una provincia de la Patagonia Argentina.
Me he sentido muy cómoda en este lugar, me han atendido muy bien, así que agradezco muchísimo eso. Y uno cuando va a dar una charla sobre alguna cuestión también se deja atravesar por lo que cuentan los compañeros que están exponiendo, así que yo también agradezco a Sofía esto que también me llevo como para poder reflexionar en donde la mediación penal me has hecho recordar, más allá que lo teníamos presente cuando armamos el programa, porque nuestro programa no es justamente de justicia puramente restaurativa, ¿sí? Nosotros decimos que es una mediación penal, es una práctica restaurativa y probablemente estemos en la zona verde, como decía Sofía, en donde pensamos que quizás no estamos dando una respuesta de una justicia restaurativa pura, pero sí le hemos hecho algunas modificaciones a las intervenciones, así que un poco eso es lo que yo les voy a mostrar y les voy a contar desde la provincia de Neuquén, desde la Argentina, lo que nosotros estamos haciendo. Tengo un problema con esto porque bien no la sé manejar, no es mi computadora, así que mi computadora no anduvo por un problema de entrada de... Ahí está. Muchísimas gracias. Bueno, nosotros tenemos un programa de mediación con jóvenes infractores de la ley penal en la provincia de Neuquén. En realidad, este programa lo venimos implementando desde hace bastante tiempo. Ha sufrido algunas modificaciones a partir justamente de la modificación del Código Penal en el año 2014, pero esto se venía haciendo desde el año 99, desde la Oficina de Asistencia a la Víctima de Delito, que trabajábamos dentro de la Fiscalía, pero en realidad pertenecíamos al Poder Ejecutivo. La implementación del programa de mediación, de todas maneras, es acorde a la normativa que nosotros teníamos en ese momento, tanto nacional como internacional, y también desde la ley provincial, donde se preveía esta situación cuando el delito era cometido por un joven. La justicia restaurativa como nuevo paradigma, un poco también ya lo adelantó Sofía, procura reunir lo mejor de ambos sistemas, ¿no es cierto?, de los sistemas que teníamos formal y en el sentido de garantía y de certeza, y lleva adelante políticas penales opcionales fundadas en estrategias de tipo asistencial. Utiliza medidas alternativas que intentan reparar el daño recorriendo caminos distintos al sistema tradicional. Bueno, un poco todo esto ya lo adelantó Sofía. Se responde frente al delito en forma más constructiva, basándose en los 3 pilares fundamentales. Volvemos a tomar lo que decía Sofía, y los pilares está la responsabilidad, la restauración y la reintegración a la sociedad. Con respecto a la responsabilidad, de acuerdo totalmente, cuando se habla de que, bueno, cuando alguien asume la responsabilidad del hecho que ha cometido, no quiere decir que en realidad esté diciéndose que, bueno, nos va a servir porque no es lo mismo reconocer que responsabilizarse, ¿sí? Nosotros trabajamos desde la responsabilización del hecho cometido y tiene que ver con que el joven pueda de alguna manera entender que su acto ha generado en otra persona o en quien fuera una situación que ha hecho que él termine en este programa, pero que eso no significa que vaya a sufrir una pena, sino que va a entrar a un programa en donde de alguna manera va a tener la posibilidad, si él se responsabiliza y hace un acto de reflexión, va a tener la posibilidad de encontrarse con ese otro. Cuando hablamos de la reintegración, creo que lo tengo más adelante, pero nosotros lo que hacemos es tener una red de instituciones que trabajan juntamente con nosotros y que colaboran en la reintegración del joven o que nos prestan, digamos, la posibilidad de que el joven realice algún tipo de evolución en forma de trabajo comunitario o alguna cuestión que el chico pretenda o nos pueda proponer. Si vemos que hay alguna situación de drogas o de adicción, o si hay un problema por debajo de todo lo que viene sucediendo, nosotros
como trabajábamos desde la Oficina de Asistencia a la Víctima, lo que hacíamos era tener en esta red la posibilidad de contar también con un apoyo desde el hospital público, desde algunas instituciones que se dedican a trabajar con jóvenes y con problemas de adicción. O sea que hacíamos un trabajo, digo hacíamos porque ahora lo hacemos desde otro lugar, ahora se hace directamente desde la Oficina de Mediación Penal. La legislación, bueno, nuestra Ley Provincial 2302 de Protección Integral del Niño y el Adolescente lo prevé en el artículo 64. ¿Sí? Donde dice que los jóvenes, niños o jóvenes que cometen un delito pueden intentar la resolución del mismo a través de cualquier tipo de intervención que tenga que ver con la posibilidad de resolver esa situación. Estamos, por supuesto, teniendo siempre la Convención sobre los Derechos del Niño, las reglas de Beijing y la ley provincial. Ahora esta es nueva, la 2879, que es la que abarca en la mediación, el programa de mediación penal. O sea, en este momento los jóvenes en conflicto con la ley penal directamente pasarían a la Oficina de Mediación Penal. Antes lo hacíamos desde la Oficina de Asistencia a la Víctima. Ahí está la ley 2302, no sé, lo quieren leer o le quieren sacar una foto, en realidad es lo que prevé en nuestra provincia, ¿no es cierto? Donde también faculta al fiscal a hacer uso de un criterio de oportunidad, pudiendo invocar el resultado favorable de una mediación que haya logrado la composición del conflicto. Es el fiscal el que nos deriva las situaciones de los jóvenes que cometen hechos que pueden estar encuadrados en algún delito. Es el fiscal quien decide qué casos son los que van a ir a la mediación. De cualquier manera, más allá de eso, las entrevistas que nosotros realizamos son las que nos llevan a nosotros como mediadores a tomar la decisión si el caso es posible de ser intervenido o, digamos, seguir adelante en este programa, ¿no? No hacemos una sola entrevista, esto quiero también aclararlo, nosotros hacemos la cantidad de entrevistas que creemos necesarias, no es que hacemos una sola entrevista, hacemos varias entrevistas, las que sean necesarias, caso por caso, cada caso en particular. Tanto con el joven como con los adultos responsables o los padres en su caso, y si creemos necesario tener una entrevista con el joven, no lo podemos realizar si no somos autorizados por los tutores o por los padres que en ese momento acompañan al joven o al menor. Bueno, esta es la Ley Provincial 2879, que es la modificación del Código en su artículo 17, con lo cual el programa a partir de esta modificación empezó a trabajarse todo unificado, tanto lo que es mediación penal de adultos como lo que es mediación penal juvenil. Por supuesto, con todos con formación también, ¿no es cierto?, específicamente para trabajar con niños y jóvenes. Acá está lo que yo les contaba. En el año 2002 se celebra un convenio entre el Superior Tribunal de Justicia del Ministerio de Gobierno y Justicia, juntamente con el Superior Tribunal de Justicia de la provincia. Fue algo para nosotros un logro, fue algo muy llamativo para varios actores sociales, porque en general ambos poderes no se juntan para elaborar generalmente programas o convenios de colaboración, y en este caso se pudo hacer. El Poder Ejecutivo ponía los técnicos, psicólogos, asistentes sociales y abogados que trabajaban en la Oficina de Asistencia a la Víctima, y el Poder Judicial ponía el espacio físico y las instalaciones dentro de lo que era la Fiscalía. Seguíamos siendo empleados del Poder Ejecutivo. En ese sentido, se habilitó la Oficina de Asistencia a la Víctima en la Fiscalía de Cutralcó, que es la localidad donde yo vivo, y con el comienzo del programa de mediación penal juvenil, con un equipo interdisciplinario especializados en mediación y un psicólogo que realizaba el monitoreo. ¿Esto qué quiere decir? Que si se ve dentro de los casos que nos llegaban, se detectaba que la situación debía ser digamos, ¿cómo les puedo decir? Chequeada, decimos nosotros, bueno, monitoreada puede ser otra palabra, era el psicólogo quien se encargaba de hacer estos monitoreos. Esto tiene que ver
más que nada desde un acompañamiento. En el año 2014, como les decía, con la puesta en vigencia del nuevo Código Procesal Penal de la provincia de Neuquén, desaparece el programa desde la Oficina de Asistencia a la Víctima y pasa al programa de mediación penal, que ya depende del Poder Judicial. Se hizo un llamado a concurso, se cubrieron esas vacantes con mediadores con especialización en mediación penal. Esto es una de las condiciones que, por lo menos en nuestra provincia, están solicitadas para poder hacer el ingreso a las oficinas de mediación, tanto en lo familiar como en lo penal. Tener la especificidad de lo que uno se va a dedicar. Y por otra parte también tenemos, porque yo hoy escuchaba los compañeros que hablaron anteriormente de cómo era acá el tema de poder ser mediador. Nosotros certificamos como mediadores con 120 horas básicas, y eso está avalado por el Ministerio de Justicia de Nación, es decir, hay algunos institutos que son los que dan estas horas básicas y después uno debe, y también lo sugiero y me parece que es importante que así sea, poder determinar qué es lo que a uno le gusta y de alguna manera capacitarse mucho en ello, más allá de, ¿por qué no?, escuchar sobre todo lo que tiene que ver con mediación, pero sí especializarse. También tenemos, no tenemos que hacer exámenes o no sé cómo es que le llaman ustedes para volver a certificar o renovar la matrícula, que creo que ustedes están matriculados, ¿verdad? Bueno, nosotros no estamos matriculados, pero sí tenemos que tener una cantidad de horas de capacitación anual, ¿sí? Y por otro lado tenemos una supervisión del programa de mediación penal, que lo hacemos cada 2 o 3 meses con una persona externa al Poder Judicial que es contratada para hacer revisión de la práctica. ¿Qué casos son derivados? Los casos sometidos a mediación son derivados por el fiscal de acuerdo a un criterio informalmente establecido, que pueden ser los delitos leves, sin violencia grave contra las personas, daños, amenazas, lesiones, robos, hurtos, lesiones culposas. Ocasionalmente alguno otro caso que también nosotros hacemos la evaluación de si es posible hacer o no la intervención en ese sentido. Nosotros no solamente contamos con la voluntariedad de las partes, sino que también nosotros tenemos la posibilidad, a través de las entrevistas, de decidir si ese caso puede ser llevado a una mediación. Bueno, la mediación todos lo sabemos, que es un modelo, un poco les quise dejar acá para retomar el tema de lo que sería una mediación. Es un modelo diferente. Nosotros trabajamos con el encuentro, pero no vamos no vamos buscando el acuerdo, ¿sí? Nosotros trabajamos, creo que está por acá, por si no me da tiempo. Bueno, acá están las características del proceso, ya lo sabemos, la voluntariedad, la confidencialidad. Para nosotros el tema de dejar absolutamente claro la confidencialidad en todo el proceso de mediación, y más cuando se interviene con jóvenes, nos parece sumamente importante, ¿sí? Esto debe quedar clarísimo y lo debemos repetir tantas veces sea necesario para que las personas puedan comprender que la confidencialidad es lo que nos va a acompañar desde que inician este proceso hasta que termina y aún después. Neutralidad e informalidad. Esto también de la informalidad es muy importante, más cuando se trabaja con jóvenes, ¿no? Nosotros, hasta desde el espacio físico, tenemos diferente a lo que sería entrar a un edificio de un tribunal o de una fiscalía. Primero que no estamos dentro de lo que es la fiscalía, estamos en un edificio que es aparte, en donde la informalidad nos acompaña en todo sentido, desde la primera atención de la persona hasta el espacio físico de cómo están dispuestas las sillas en la sala de espera, hasta, digamos, las salas donde hacemos las entrevistas. Son mesas redondas, con sillas, tenemos, eso lo copiamos de la justicia restaurativa, bueno, algo para tomar o algunos caramelos, algunas cosas para que jueguen niños y también tienen que esperar. Así que el proceso de la informalidad nosotros lo tomamos como muy, muy en serio y lo llevamos adelante con todo lo que eso significa.
Los pasos del proceso de mediación son la selección del caso por el fiscal, como les dije antes, la invitación a la víctima y al joven infractor, por supuesto que esto se hace por separado. Primero hacemos la entrevista con el joven y sus progenitores o adultos responsables, ¿sí? Entrevista con la víctima. En el caso de la entrevista con los jóvenes, si son acompañados, nosotros lo que vemos es que sí, necesitamos tener entrevistas con el joven a solas, lo podemos hablar con sus papás o con los adultos que lo acompañan y poder hacerle la propuesta, y si ellos nos autorizan y el joven también quiere hablar con nosotros a solas, lo podemos hacer. Esto más que nada tiene que ver porque detectábamos que en un principio, cuando empezamos con el programa, que habían cosas que los chicos no querían hablar delante de sus padres y nos pareció entendible y lógico, todos hemos sido jóvenes, así que bueno, empezamos a proponer esto y bueno, nos dejaron bien claro porque digamos, no lo hacemos desde el lugar de la ley absolutamente, decir no, bueno, no podés porque dijimos, bueno, ¿cómo podemos hacer? Bueno, pedimos autorización a los papás, pedimos autorización a las personas de apoyo que están con el joven. Y nos ha dado bastante resultado porque en general siempre tenemos entrevistas con los padres y con el joven y terminamos haciendo entrevistas con el joven a solas con autorización tanto de él como de sus adultos responsables. Uy, me queda poquito. Encuentro con ambas partes, bueno, después la entrevista con la víctima y si nos acepta, por supuesto, dado que es voluntario. La redacción del acto acuerdo compromiso. El acuerdo o el compromiso que se toma tiene que ver con que el joven, desde el momento que asume la responsabilidad del acto, pueda de alguna manera pensar en qué forma lo puede reparar. Y en este sentido los escuchamos y escuchamos sus propuestas de lo que ellos proponen para poder resolver esto y pasa desde, no sé, nos ha pasado de decir yo me comprometo a cortar el césped en mi colegio, a así hacer un tratamiento acompañado por mis padres. Otra cosa que también quiero dejar claro, muchas veces los chicos no quieren que los acompañen sus papás y eligen una persona que puede ser y con autorización de los padres puede acompañarlo la abuela, el tío, la tía o quien los chicos sientan que pueden ser una persona de apoyo en la reunión. En la reunión no participa más que el joven y algún adulto responsable y la víctima, si quiere también ir acompañado por una persona de apoyo y los mediadores. No van los abogados ni el defensor de los derechos del niño. Es un proceso que hacemos con las partes involucradas, con lo cual si quiere, alguno propone, ¿no es cierto?, de que quiere estar asesorado, le decimos que se puede asesorar todo lo que necesite, pero por fuera de lo que es el espacio que nosotros estamos generando. Los objetivos básicos, que se conozcan las características personales, particulares del procedimiento, la voluntariedad nuevamente, la confidencialidad y la autocomposición. Esto es que de alguna manera el joven, al hacerse responsable, pueda sentarse frente a esa persona a la que le ocasionó algún tipo de daño, reflexionar sobre lo que sucedió y de alguna manera plantear algún tipo de reparación que también le pueda servir a él y con mirada al futuro, es decir, de que él pueda comprender que estas situaciones las puede resolver, pero que también tiene que tomar un compromiso, ¿sí?, que tiene que ver con esto de la responsabilidad. Me queda poquito, ya sé. Conclusiones. Tanto el promedio de acuerdo como la casi nula reiterancia, esto quiere decir que no volvemos a tener en general los jóvenes que nos han llegado en algún momento, no los hemos vuelto a tener en el mismo programa, nos permite afirmar que la experiencia ha dado como resultados satisfactorios y otorga al joven la posibilidad de reflexión y aprendizaje, comprometiéndose activamente, siendo abordados desde una perspectiva integral. Confiere un rol más protagónico a la víctima dentro del proceso, ya que concede la oportunidad de obtener reparación o que manifieste qué compensación o qué tipo de compensación espera. Y aporta un beneficio social de solución profunda y definitiva del conflicto que colabora con la construcción de una sociedad más equilibrada, ¿verdad? ¿Me vas a pasar el cartelito de que ya terminé?
Ahora sé cómo se sentían mis compañeros, te pasan el papelito y es como que empezás a apurarte. Bueno, después te permite afirmar la importancia de la mediación en cuanto a elemento pacificador de las relaciones sociales, tanto en la resolución como en la prevención de los conflictos. Nosotros también pensamos que es preventivo. El hecho de hacer una intervención, aún sin llegar a un acuerdo, para nosotros es prevención. Quizás prevención de que vuelva a ocurrir una situación similar o prevención para que el joven pueda comprender que este no es el camino. Con lo cual nos resulta a nosotros, desde nuestra experiencia, absolutamente preventivo, ¿sí? Colabora con la construcción de una sociedad equitativa en una comunidad que garantice derechos fundamentales a todos sus miembros. Bueno, eso sería todo. Es un poco la experiencia que traigo desde Neuquén. Tendríamos mucho más para contarles. Le podría contar algunos casos que, bueno, di en otros lados donde estuve, que son muy interesantes. Pero me llevo muchísimo de ustedes, me llevo mucho de lo que platicaron los dos compañeros que estuvieron conmigo en el panel, y volver a agradecerle a Mónica la oportunidad de estar acá con ustedes y de conocerlos. Muchísimas gracias. Jacqueline, ha sido una verdadera delicia el que nos hayas compartido estas experiencias que vives en tu comunidad y lo que en la práctica se viene realizando, y que no cabe duda que está en concordancia perfectamente con ese enfoque diferenciado que el que nos describía Sofi Cobos, la importancia que tiene además que se atienda al principio del interés superior de la infancia, y que nos lleva a hacer un recordatorio además de la importancia y de la obligatoriedad del cabal cumplimiento de todos y cada uno de los tratados internacionales de protección de derechos de niños, niñas, adolescentes, y que lastimosamente pues ya México ha vivido también la experiencia de haber sido señalado ante la comunidad internacional como un país que no precisamente en la práctica incorpora el enfoque psicosocial, y que bueno, ya también Argentina empezamos a importar estos procesos de acompañamiento también desde un enfoque psicosocial, que ya no solamente es en función de este interés superior de la infancia, sino de manera obligada nuestras intervenciones sean con un enfoque psicosocial. Bueno, pues el tiempo de verdad es implacable, y me comentan que tenemos un poquito de tiempo limitado para poder hacer una pregunta por ahí que alguien… Si alguien quiere hacer una pregunta, si es tan amable, por favor, levante su mano. Aquí tenemos. Por favor. Bueno, gracias. Yo soy psicóloga social, entonces creo que cosas de derecho no sé tanto. En todo el día han hablado de cuestiones justo de justicia restaurativa, mediación, pero me parece que muchas veces la mediación se focaliza en el momento del diálogo y se nos olvida que las palabras son acciones y conllevan acciones, tanto previas como futuras, entonces implica compromisos. A mí me llama mucho la atención la cuestión del seguimiento que se da a los acuerdos, porque si no hay un compromiso ante los seguimientos, ya no hay credibilidad para nuevos acuerdos, y eso podría reforzar justo la mediación o no como un camino. También me llama mucho la atención pensar que la mediación hoy está siendo una opción ante la impunidad. Es decir, como no es accesible acceder a la justicia, entonces opto por la mediación porque es lo único que parece a lo que puedo acceder, ¿no? 98% de crímenes impunes, ¿no?, en México, entonces eso también es algo que me hace pensar, ¿no?, que lo asocio. Bueno, ya. Pues ha llegado la hora de la cereza del pastel. Poder escuchar a nuestro querido licenciado Jorge Guillermo Apáez Godoy, ya verán por qué les digo que es la cereza del pastel. Muchas gracias. Gracias, por favor. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a nuestras ponentes, y nuestra directora de Educación Continua, la maestra Ana Reynoso Landerreche, hará entrega de un reconocimiento a cada una de ellas, así como un paquete de nuestras publicaciones.
Como comentaba nuestra moderadora, vamos a escuchar, ¿sí?, en este momento a Jorge Guillermo Apáez Godoy, ¿sí? Él viene de la Dirección General de las Comunidades de Tratamiento para Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal. Si es tan amable, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes a todas las personas presentes. La licenciada Mónica me ha dejado una herencia importante para que todos despertemos. ¿Qué quiere decir cereza del pastel? Gracias, licenciada. Muchas gracias a los organizadores por habernos invitado. Como servidor público, yo siempre pido autorización a nuestras autoridades y aproveché para comentarle al licenciado Asael Ruiz Ortega la amable invitación que me hicieron, que es el subsecretario del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México. Y pues él también aprovechó para enviarles un cordial saludo y el agradecimiento por la atención que nos van a poner a esta pequeña presentación. Vamos a empezar, para terminar de despertarnos, con un pequeño videíto. Si nos hace favor, Sara. ¿No hay sonido? Bueno, yo puedo irles platicando, en todo caso. Lo que están presenciando es en la isla de Rikers, que está en el corazón de Nueva York. Es una de las cárceles emblemáticas de la Unión Americana. Y lo que nos están presentando es los acontecimientos que suceden cotidianamente entre los adolescentes. Ahí las personas que están atendiendo a los adolescentes nos están explicando que son rompemandíbulas, que son personas muy violentas, que son personas que son un peligro, y crearon todo un concepto de animalescentes, en donde hacen referencia a las características de la violencia que tienen estos jóvenes. Están explicando los guardias que si usted forma a 10 adolescentes y los pone contra la pared, está contando 1, 2, 3, 4, llega al 7 y el 1 ya le rompió la quijada al 2 y el 3 ya le quitó los tenis al 4. Entonces, la concepción que se tiene con respecto a los adolescentes, desde luego que esto no está generalizado. Tuvimos oportunidad de visitar algunas ciudades en Virginia y en Missouri, en donde es absolutamente lo contrario. Entonces, en la Unión Americana no está homologado, digamos, el sistema de impartición de justicia, sino que cada estado tiene su propio sistema y van unos muy adelantados en relación a los convenios internacionales, que por cierto no han firmado, pero otros estados que también están muy heterogéneos en la forma de ser. Yo comento que afortunadamente aquí en la Ciudad de México, una parte importante de nuestra sociedad y gobierno no piensa que los adolescentes que se meten en problemas con la ley son violentos por naturaleza y mucho menos una amenaza para la sociedad. Pensamos y así actuamos que los adolescentes se han metido en problemas porque no han sido atendidos adecuadamente. Han sido descuidados por sus madres y sus padres, por la familia, por su comunidad y por las políticas públicas que no han logrado prevenir la comisión del delito. La Ciudad de México cuenta con una institución especializada para la atención a los jóvenes que se metieron en conflicto con la ley penal y les dictaron una medida de carácter penal con o sin privación de libertad. Esta unidad administrativa es la Dirección General de Tratamiento para Adolescentes. La pregunta que nos hacíamos en la Dirección General es una pregunta: ¿qué hacer cuando un menor de edad comete un delito? Y aquí presentamos algunas gráficas de diferentes formas de responder a este cuestionamiento intemporal, pero el resultado temporal es: corregimos y reformamos, castigamos previo,
es el primer modelo que planteamos, corregir y reformar. El segundo, proteger, tutelar, asistir o segregar, responsabilizar, atender o incluir. De acuerdo a la respuesta, será el modelo de justicia que se establezca para atender el problema. Y nosotros conocemos 3 modelos básicos en la Ciudad de México, que es el reformatorio correccional, el tutelar y el garantista. Si bien cada uno se vincula con una etapa histórica específica, en la realidad se presentan periodos de transición y los procesos se hacen cada vez más complejos. Actualmente en México la ley establece un modelo garantista, lo que no quiere decir que vivamos plenamente ese modelo en la vida cotidiana. Estamos todavía en un periodo de transición que no termina de morir lo viejo y tampoco termina de nacer lo nuevo. Así caracterizamos al periodo que estamos viviendo. El objetivo que tenemos en la Dirección General es asegurar el cumplimiento de las medidas impuestas por los jueces especializados en adolescentes que tienen como fin reintegrar y reinsertar a los adolescentes que entraron en conflicto con la ley. Según la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, es un nombre muy largo, pero y cuesta trabajo aprendérselo, pero hay que hacerlo. Establece en el artículo 28 lo que es la reintegración y dice: la reintegración social y familiar es un proceso integral que se debe desarrollar durante la ejecución de la medida de sanción, cuyo objeto es garantizar el ejercicio de los derechos de la persona adolescente e encontrar responsable de la comisión del delito. En este punto, creo que en la Ciudad de México y en muchos otros estados de la República ya hemos avanzado de una manera satisfactoria. Quiere decir, regresarle aquellos derechos que el joven no quiso, no pudo o no supo ejercer previo a caer en conflicto con la ley, y una vez que llegan al sistema de impartición de justicia, lo que nosotros venimos diciendo es que es una segunda oportunidad, pero para la autoridad, para los adultos. Para el joven no, siempre escuchamos, es una segunda oportunidad para el joven. No, es segunda oportunidad para la autoridad, segunda oportunidad para darle aquellos derechos que no pudo, supo o quiso ejercer. Entonces, en este terreno creo que hemos avanzado mucho. En el tema de la reinserción, es un tema, digamos, esa sí sería la cereza del pastel, en el sentido que es el objetivo final de todo el sistema de justicia. Y esto nos define la ley como la restitución del pleno ejercicio de los derechos y libertades tras el cumplimiento de las medidas ejecutadas con respeto a los derechos humanos de la persona adolescente. En este terreno es donde creo tenemos nuestro talón de Aquiles y en donde tenemos que concentrarnos para entender que todo el proceso, si no estuvo bien estructurado desde un buen principio, integrando a todos los miembros de la sociedad, seguramente vamos a tener fallas al momento de la reinserción del adolescente. Y así viene pasando en la gran mayoría de casos, lamentablemente. Sin embargo, pues ya vamos avanzando. Más adelante voy a hablar de los ejercicios exitosos que hemos tenido y hacia dónde vamos. Pero nos interesa ahora el artículo 197, que es respecto a la mediación en internamiento, que es el tema que nos está congregando. En todos los conflictos interpersonales, dice el artículo 197, entre personas adolescentes sujetas a medidas de sanción de internamiento, procederá la mediación entendida como el proceso de diálogo, autorresponsabilización, reconciliación y acuerdo que promueve el entendimiento y el encuentro entre las personas involucradas en un conflicto, generando la pacificación de las relaciones y la reducción de la tensión derivada de los conflictos cotidianos que la convivencia en internamiento genera. Esto es todo un reto para poderlo aplicar en la vida cotidiana de los jóvenes que nosotros estamos tratando, particularmente en internamiento. Este reto nosotros lo hemos venido enfrentando en diferentes momentos del desarrollo de nuestro modelo garantista. Los procesos de mediación que se promueven en la vida cotidiana con las personas adolescentes se inscriben en el programa de atención comunitaria integral para adolescentes, que es un modelo garantista. El promover una acción como la mediación
si no está incrustada dentro de un esquema de intervención integral, lo más seguro es que no podamos tener éxito. Necesitamos cobijar, previo al ejercicio de la mediación, cobijar con una serie de actividades dentro de la comunidad para que el joven tenga la posibilidad de poder entablar este ejercicio. El PASIA, así le llamamos a nuestro modelo que previo se ha comentado que a nivel nacional estamos impulsando que se estructure un programa y que se homologue con ciertos comunes denominadores y lo suficientemente general para que cada estado de la República, de acuerdo a sus condiciones y alcances, puedan aterrizarlo. En el caso de la Ciudad de México, nosotros hemos logrado ya desarrollar un programa con características que les voy a mencionar. Este programa, aquí se anidan en este programa los programas individualizados tanto de actividades como de ejecución de la medida y se integran los programas específicos de educación, terapia de aprendizaje, psicología y adicciones. Podemos pasar a la siguiente para que lo vayan viendo en lo que voy leyendo. Y módulos socioeducativos, el sociolaboral, deportiva, cultural e igualdad sustantiva, así como un módulo integral de salud. El PASIA incluye los procedimientos o protocolos de actuación. Es importante mencionar que dentro de la propuesta educativa tenemos un trabajo junto con UNICEF y con la UAM Xochimilco, en donde ya se terminó este conjunto de prácticas positivas, exitosas, con la característica de estar dirigidos a los chicos en conflicto con la ley. Son las mejores prácticas que se han logrado establecer y ya las estamos actualmente monitoreando. Estamos en el proceso de capacitación que incluye dos etapas. Una de ellas es la teórica, que ya la terminamos, y la otra práctica, que es el acompañamiento en terreno directamente con los especialistas de la UAM Xochimilco y de la UNICEF, junto con nuestros pedagogos y nuestros diferentes técnicos para estar ya aplicándolo directamente en las comunidades. Esto es totalmente nuevo, es reciente, lo estamos aplicando en esta semana. Es importante ese señalamiento. En este planteamiento del programa tenemos un dispositivo. Este dispositivo que nos permite el tener claridad de parte de los operadores de qué exactamente se trata la intervención que estamos haciendo, puesto que lo que buscamos es que cada uno de los eventos, cada una de las actividades que se realicen en una comunidad no sean producto de un arranque, de una emoción que de repente tenga uno y una ocurrencia en que llegue y diga vamos a establecer tal o cual programa, sino que cada acción debe de estar articulada en función a los objetivos estratégicos que nosotros perseguimos y que son 3 básicamente. Es el sensibilizar al adolescente, entendiendo esto como una escucha activa, en donde nosotros podamos comunicarnos con él, aprender a escucharlo y entablar esa comunicación, que nos escuche y que lo escuchemos. Y que lo que escuchemos nosotros podamos traducirlo también en sus programas, con objetivos específicos, por así decirlo, negociado con el adolescente y con su familia. En el tema del sentido de la realidad, nosotros lo que buscamos es trabajar en la conexión del acto y la consecuencia, cosa que es uno de los retos mayúsculos, puesto que todos sabemos que el cerebro del adolescente está en desarrollo y entonces si se caracteriza en algo es justamente por no hacer esta conexión, no porque no quiera, sino porque no puede, puesto que su cerebro todavía no le da las posibilidades para integrar esto. Nuestro reto es acompañarlos en este proceso de maduración para que el joven logre por sí mismo llegar a el conecte del acto con la consecuencia.
Y finalmente el tema de la aceptación de un proyecto de vida. Nosotros hablamos aquí que si logramos durante el proceso de la ejecución de la medida que el joven haga sentido de realidad, ya sensibilizándose, entonces podemos dar paso a la siguiente etapa, que sería creamos la demanda del joven y de la familia en el sentido de que acepte la necesidad de un proyecto de vida. Y eso debe de trabajarse en internamiento todavía. Prepararlo antes de que salga, prepararlo para que el muchacho tenga herramientas, tenga elementos junto con la familia y objetivos claros, realistas, accesibles a cada caso. Cada chico pues tendrá su propio programa y sus propios alcances. Esta es la tercera etapa. Además estamos incluyendo, esto es novedoso, lo estamos todavía trabajando, estamos en los puntos finales, se lo va a presentar a todos nuestros aliados. Es algo que aprendimos en algunas otras comunidades de otros países. Establecimos un programa de diferentes escalas en donde el adolescente, si cumple con ciertos mínimos que establece su plan individualizado de ejecución, pasa al siguiente nivel en donde va a tener ciertas prerrogativas y ciertas características que lo van a ir acercando cada vez más al ejercicio de la libertad. En la última etapa, nosotros contamos en la comunidad de San Fernando, que es vecino y por cierto aprovecho para invitarlos, va a haber oportunidad. Ahí vamos a tener un espacio en donde el joven que le falte entre 3 y 4 meses para la libertad, vamos a tener este espacio en donde él va a poder vestir como en su colonia, como en su casa, va a tener ciertas prerrogativas con respecto a las visitas familiares, se va a fomentar el uso de campamentos, etcétera, todo lo más cercano, incluso visitas a diferentes partes culturales, deportivas, instalaciones deportivas, como si estuviera ya en libertad. De hecho, lo venimos haciendo, pero no lo habíamos articulado como una etapa para acercarlo y prepararlo al ejercicio de la libertad. Y posteriormente tenemos también en San Fernando, eso lo estamos inaugurando, yo pienso que el día 7 de julio vamos a tener nuestro primer cliente, por decirle así, nuestro primer adolescente en la Casa de Medio Camino, que va a estar ya en funciones, que ya a partir del 1 de julio ya la tenemos ya establecida, y el 7 tenemos nuestro primer huésped. Entonces, es todo un proceso en nuestro programa que estamos contemplándolo desde que llega el chico hasta que sale. En los pasajes también tenemos una forma innovadora que estamos empezando a ejercer, en donde el equipo técnico que está en internamiento tiene que estar yendo permanentemente a la detención preventiva o el internamiento preventivo, para que cuando se dé el pasaje, sea lo más terso y lo más documentado posible, puesto que tenemos 10 días para hacer el plan individualizado de ejecución. Eso nos contraría a veces mucho, porque ponemos objetivos que a veces no son realistas por las prisas, no hablamos bien con la familia, etcétera. En cambio, cuando están en prisión preventiva, se pueden tardar hasta 4 o 5 meses los chicos. Ahí es la oportunidad para empezar a hacer el plan de ejecución de la medida, sin estar angustiando al adolescente. O sea, no tenemos por qué llegar y decirle, es que como te vas a ir probablemente a internamiento, vamos a hacer. No, es eso. Entonces, les decía, este dispositivo es de suma importancia porque nos va a permitir tener lo que la asociación, la palabra nunca me ha gustado y como que no coincidimos, pero bueno, Asociación de Correccionales de América, ACA, es una asociación que nos ha venido a acompañar para certificar los procesos que nosotros estamos haciendo y la forma en que nos organizamos en una comunidad. Nosotros le vemos una enorme ventaja, porque nos da orden, el orden nos da control y los controles nos permiten sentirnos seguros. Y justamente estamos utilizando estos estándares para incluirlos dentro de nuestro programa.
y le damos el toque de justicia para adolescentes, porque esa es una visión un poco más para adultos. Sin embargo, nosotros extraemos lo que consideramos más importante, vemos los estándares, los acordamos con la asociación y establecemos cuáles son los objetivos. Nos ha dado buenos resultados. Entonces les decía, el tránsito del modelo tutelar al actual modelo garantista significó una tarea muy compleja, que a 10 años de su inicio, en la actualidad seguimos encontrando algunos resabios que solo son posibles zanjar utilizando las herramientas proporcionadas por los mecanismos alternativos de solución de conflictos, particularmente la mediación y la promoción de la justicia restaurativa. En el caso de las comunidades de internamiento hemos pasado por 3 etapas. Etapas internas, me refiero. Primero fue de contención. Nosotros teníamos una cantidad de adolescentes que no sabíamos ni por dónde nos pegaban. En una comunidad, por ejemplo, teníamos 520 adolescentes, aquí en la de San Fernando. En otra comunidad teníamos 600 en la de internamiento preventivo. De tal manera que esa cantidad nos abrumaba verdaderamente. Entonces esa etapa la calificamos nosotros como una etapa de contención. Posteriormente, de conocimiento e intervención. Empezar a, bueno, pues mínimamente saber con quién estamos y frente a qué estamos. Aquí nosotros lo que buscábamos es controlar los índices de violencia. Teníamos una situación de violencia verdaderamente atroces. Eran cotidianamente enfrentamientos entre los mismos adolescentes. A veces teníamos 4 o 5 descalabrados en promedio diario. Tuvimos casos alarmantes en donde algún chico llegaba a tener hasta 20 o 25 fracturas en un mismo pleito, un solo chico. Entonces, la situación de la violencia era verdaderamente compleja, difícil, y aquí era pues un reto institucional que teníamos de cómo controlar la violencia. Ese fue un tema muy complejo. De hecho, presenciamos, algunos le llamamos chiquimotín, ¿no? Porque nada más participaron algunos espacios, no participó toda la comunidad, pero sí en estos espacios fue con mucha violencia. Y bueno, aprendimos pues lo que era el tema de enfrentarnos a un problema de la violencia que desconocíamos. Posteriormente, y es el paso que estamos queriendo dar, es el de especialización, que es lo que en la actualidad queremos impulsar. La siguiente gráfica ilustra lo que les digo. Aquí ven claramente el pico en el 2010. Tuvimos 2.586 chicos en internamiento preventivo, de ahí los canalizaban después. Esta curva, vean cómo fue descendiendo, no por la ley nacional apenas tiene 1 año y medio de vigencia. Muchos creíamos que el desahogo del sistema había sido por la ley nacional, pero no es cierto. Viendo la curva de largo plazo, en estos 10 años, verá, el hecho de haber adoptado un modelo garantista en automático disminuyó estas cantidades de adolescentes que llegaban a la privación de libertad. Y esto fue por una cosa muy importante, en donde empezamos a generar diferentes instancias, diferentes instituciones que permitían el que no se judicializara necesariamente el tema del quebranto con la ley. Ahí aparecen los centros de mediación, aparecen figuras como los criterios de oportunidad. Nosotros el año pasado tuvimos 3.190 chicos presentados ante el Ministerio Público en el 2017 y los que tenemos son 253 chicos en el año pasado que llegaron a estar privados de libertad. Entonces decimos, ¿qué pasó con los otros 2.000, casi 900, ¿no? ¿Qué pasó con ellos? Y la mayoría de la sociedad se escandaliza porque dicen, Dios mío, esta gráfica hace ver que están los delincuentes afuera, que estamos indefensos, que hay impunidad en el ejercicio de la justicia. Y no es cierto. Lo que está sucediendo es que estamos aprendiendo a resolver los problemas de diferente forma. Por eso tenemos estos criterios de oportunidad que resultaron más o menos en 900 casos que salieron en el acuerdo en las primeras 24 o 36 horas que estuvo detenido el joven.
pero también se aplicaron los criterios de canalización a los centros de mediación, al centro de mediación para adolescentes que tenemos. Allá se fueron casi 200 chicos. Pero también tenemos otra figura que es muy importante, que es la aprehensión del joven. Cuando aprendieron los policías al joven, utilizaron demasiada violencia o de manera ilegal. No le leyeron sus derechos, no integraron bien la carpeta de averiguación, además que el tema por el que iba no era de alto impacto social, y ahí tenemos una cantidad verdaderamente alarmante. Es más de 1,750 casos los tuvieron que dejar de ir por falta de elementos probatorios adecuados. Esto quiere decir que se ejerció el derecho del adolescente a que fuera aprendido de manera legal. Esto es muy importante tomarlo en cuenta, pero también tenemos opciones en la unidad de medidas cautelares, en donde también se canalizan a varios chicos, en donde dicen, ¿por qué los vamos a privar de libertad si el estudio de evaluación de riesgo procesal nos está diciendo que podemos en libertad darle seguimiento a su juicio? Entonces los desprendemos del sistema judicial. Esto nos lleva como conclusión de que tenemos 253 chicos. Entonces, hay que ver ahí es una lupa que tenemos del último pico, en donde finalmente creo que ya no aparece el dato de… No apareció el último dato, pero bueno, ahí se los digo de memoria. Tenemos actualmente 145 chicos privados de libertad en todas las comunidades, incluyendo en detención preventiva. Ese número a mí me da muchísimo gusto, no porque tengamos menos trabajo, pero sí porque estamos entendiendo cuál es el sentido de la ley garantista. Ese es mi punto de vista. Hay otra pequeña tablita en donde da el ejemplo de cómo estábamos el 1 de enero de 2017. Teníamos 355 adolescentes y actualmente tenemos 194, incluyendo a externación. Ahí van ya el número de externación. Los 145 me refiero a los que están privados de libertad. Bueno, esto les decía, vamos pasando por diferentes etapas en donde podemos entonces aspirar a la especialización. Y ya en el tema de la especialización contamos, afortunadamente, con muchos aliados. Estos aliados nos han permitido trabajar para la especialización y la sensibilización también de los adolescentes, en el sentido de que les quede a los jóvenes claro cuáles son sus derechos, cómo son los ejercicios de la justicia restaurativa, cuáles son los procedimientos de la mediación. Nosotros, para hacer un ejercicio de mediación con 500 adolescentes donde había 30 pleitos al día, era francamente imposible, ¿no? No había posible. Y con los índices de violencia tan elevados, tampoco. No íbamos a enfrentar a una víctima con 22 fracturas a un chico que lo había. Entonces, lo primero que teníamos que hacer era controlar la violencia. Eso fue lo primero que tuvimos que trabajar. No podíamos hacer estos ejercicios si no teníamos la posibilidad de tener el control sobre los procesos que se estaban llevando a cabo. Por eso es que decimos, se junta desde luego el tema demográfico, desde luego que sí impacta, pero es más importante la presencia de un dispositivo, de un modelo de atención. Esto es más importante incluso que la temática demográfica. Nosotros logramos hacer ver, por lo menos aquí en la comunidad de San Fernando, que se puede desconectar la variable demográfica de la variable violencia. Nosotros la asociábamos, creíamos que estaban totalmente integradas, pero nos dimos cuenta que no era cierto siempre eso. Podemos tener 20 adolescentes en un dormitorio y tener un índice de violencia altísimo, y dejamos 10 y la violencia sigue altísima, y dejamos 2 y la violencia sigue altísima, y dejamos 1 y la violencia sigue altísima. Contra él se puede estar haciendo cortes, etcétera. Entonces, la violencia es una variable
independiente, no tiene que ver necesariamente con la cantidad de adolescentes que teníamos que atender, y ese fue un aprendizaje muy importante porque nos dio mucho entendimiento de que teníamos que reforzar entonces la parte de nuestro dispositivo de atención. Actualmente podemos decir que tenemos la posibilidad de reforzar la utilización de la metodología de la mediación y promover el conocimiento, así como la sensibilización respecto a la justicia restaurativa, puesto que no vamos más allá, nosotros somos la autoridad ejecutora. Lo que podemos hacer es colaborar en equipo para que las personas que trabajen la justicia restaurativa en otros ámbitos ya cuenten con que el adolescente lleva o las familias ya llevan el concepto y nosotros desde adentro podemos trabajar esa temática. También el ejemplo del tema de justicia restaurativa, en julio de 2017, la maestra Virginia Domingo de la Fuente, por ahí está una fotografía de él, que es coordinadora del Servicio de Mediación Penal en Burgos, en España, y presidente de AMEPACS, impartió un curso especializado que fue promovido por Reguilete AC, y aprovecho para dar las gracias a la licenciada Mónica. El tema de la mediación, mire, ahí está la cereza del pan. Mediación con las personas de adolescentes de la Comunidad de Tratamiento Especializado de San Fernando. Efectivamente, con la Asociación Reguilete hemos tenido una experiencia muy importante, puesto que hemos trabajado en conjunto. No tan solo atienden a el tema de los de nuestros técnicos, como también atienden a los adolescentes y también a las familias en su caso. Entonces es una atención integral, en donde creo yo que debemos de seguir promoviendo cada vez más este tipo de ejercicios. Nos beneficia mucho. Tenemos una temática de capacitación y actualización y acciones tanto en derechos humanos como en educación cívica. Es muy importante el trabajo que hicimos con el Instituto de INE antes, ahora ¿cómo se llama? Antes IFE, ahora INE. Sí, trabajamos también mucho el tema de la capacitación para hacer ciudadanos. Nosotros a los adolescentes les promovemos que tengan su cartilla militar, que tengan su credencial del INE, que desde luego que tengan sus certificados de escolares que correspondan o de talleres de capacitación, etcétera. Y eso lo logramos solo con la red que nosotros hemos logrado tejer y que nos han venido apoyando. Ahí están los nombres de algunos del personal operativo y ya técnicos que han tenido cursos. Enseguida vemos un ejemplo de las diferentes organizaciones, instituciones que han venido colaborando con nosotros. Con algunos de ellos hemos firmado convenios de colaboración, otros por ley tenemos el vínculo integral y bueno, pues esto nos ha beneficiado. Son más de 150 instituciones, se han concretado muchos convenios y acuerdos de colaboración. Tenemos con el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública en la Ciudad de México, con Reguilete, con Educadores Sin Fronteras, Red Global de Acciones Ciudadanas, con Reinserta y muchas otras asociaciones. Ahora, desafíos que tenemos en nuestro tema. Es primero entender a la adolescencia y el cerebro del adolescente, para lo cual se requiere de especialistas. Necesitamos que nuestras gentes, nuestros operadores, sepan exactamente qué es un adolescente, cómo funciona su cerebro y tengan una calificación adecuada para poder intervenir con ellos. Conocer y entender el sentido de la normatividad para los adolescentes que rompen con la ley, así como las regulaciones internacionales. Este tema de las regulaciones internacionales es complejísimo. Yo siempre recomiendo leer un instrumento que se llama modelo de ley, modelo de ley internacional, que lo publica la ONU, en donde hace un acopio de toda la legislación internacional. Son más de 25 normas y eso es importantísimo conocerle. Reintegrar los derechos de la persona adolescente durante la ejecución de la medida, ya quedamos que eso hemos avanzado mucho, y disminuir los efectos negativos de las medidas de ejecución, particularmente de privación de libertad. Y desde luego, la más importante es reinsertar al adolescente en la sociedad.
nosotros hemos puesto ya en marcha el PASIA con una alternativa educativa de la UNICEF, y UAM Xochimilco, la puesta en marcha de la Comunidad Especializada de Atención para Adolescentes San Fernando, una instalación como no la habíamos tenido antes, de externación, un inmueble propio, apertura de la comunidad de medio camino, apertura de la comunidad de prevención, no es comunidad de medio camino, es casa de medio camino, ahí la vamos a registrar como tal, la apertura de una comunidad de prevención, esta es nueva, esta la vamos a estar en Periférico, es una nueva comunidad que anunciamos. La participación activa de reuniones intersecretariales para el fortalecimiento de redes, para la atención a la reinserción de las personas adolescentes y la capacitación para todo el personal en materia de mediación, desde luego. Este es, a grandes rasgos, pues la presentación de lo que hemos venido trabajando en la Ciudad de México. Gracias. Muchísimas gracias a nuestro ponente y nuestra directora de Educación Continua, la maestra Ana Reynoso Landerreche, la entrega de un reconocimiento y un paquete de nuestras publicaciones. Vamos a dar paso a una pequeña ceremonia de clausura para cerrar los trabajos de este conversatorio internacional. Adelante, por favor. Bueno, pues yo creo que no resta más que agradecer a todas y cada uno de ustedes quienes estuvieron dispuestos para poder compartir estas exposiciones, a las y los expositores, al INACIPE, Manos Unidas, Semáforo Internacional y todos aquellos quienes hicieron posible este espacio, y de manera muy especial y cariñosa para el licenciado Jorge Apáez, que nos da día tras día la oportunidad de poder realizar y poner un granito de arena en el trabajo y colaboración con y para adolescentes en conflicto con la ley penal. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias. Bueno, pues damos por clausurado los trabajos. Muchas gracias.